Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior contamos la historia de la resurrección, si no lo has visto te dejo el link en la descripción. Hoy vamos a contar la historia del Santo Crucifijo de San Agustín. Esta imagen llegó a tener en la Sevilla más devoción que el gran poder. Y eso son palabras mayores. Sin perder más tiempo comencemos. Introducción, el Santo Crucifijo de San Agustín, el gran poder del siglo XVII. Ya huele a Sevilla, ya huele a azahar. El aroma de la flor del naranjo empieza a perfumar calles y plazas con siglos de historia, en las que la belleza y la tradición van unidas de la mano en la festividad que caracteriza a Hispalis, su Semana Santa. Tesoros escondidos en iglesias y conventos que pasan desapercibidos para los miles de visitantes que se acercan a Sevilla en una época en la que se funden la idiosincrasia de la capital andaluza con la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo. Legados transformados en tesoros como el que ocupa estas líneas, el Cristo de San Agustín, la devoción de Sevilla durante siglos. El Cristo de San Agustín, si bien es cierto que, actualmente, imágenes como el Señor del Gran Poder, la Esperanza de Triana o la Virgen Macarena son las devociones por excelencia de Sevilla que incluso traspasa sus fronteras, pero este hecho no siempre ha sido así, pues el protagonista durante más de 5 siglos fue un Cristo de estilo gótico, de cabello natural y paño de pureza de tela que radicaba en el extinto convento de San Agustín, ubicado en la plaza del mismo nombre y cercana a la parroquia de San Roque, de donde proviene su advocación. 700 años de devoción cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, la que suscitaba un Cristo al que se le han atribuido multitud de milagros de sanaciones, fin de sequías así como la desaparición de epidemias de la envergadura de la peste de 1649 que dejó la población sevillana mermada hasta la mitad. Devoción desmesurada. Si unimos el fervor que a día de hoy suscitan las 3 imágenes anteriormente dichas, seguiríamos sin alcanzar la cantidad de devotos y personas que acudían en épocas pasadas a rezarle al Crucifijo de San Agustín. Y devoción desmesurada porque, a pesar de haber sido víctima de hitos de la historia de Sevilla como la invasión francesa en la que los agustinos trasladaron la imagen a la parroquia de San Roque, o los desastres del 18 de julio de 1936 en la que la imagen gótica fue destruida, junto a parte del patrimonio histórico-artístico de Sevilla. A día de hoy, en un humilde retablo de una de las naves laterales de la parroquia de San Roque se guarda el recuerdo a ese Cristo en forma de copia que el escultor e imaginero Agustín Sánchez Cid realizara en 1944. Pero ondeemos más profundamente en su historia. Uno de los conventos que tuvo Sevilla, hoy también desaparecido, fue el de San Agustín. Su edificio se hallaba próximo al de la Santísima Trinidad, muy cerca de la Puerta de Carmona. Desde aquella salida, se extendía la calzada que conducía hasta el humilladero de la Cruz del Campo. Este camino, casi consagrado a la piedad, fue usado por multitud de penitentes durante siglos. Muchos provenían de pueblos cercanos para rogar al crucifijo protección y misericordia divina. La imagen recibía culto en la iglesia del convento, Casa Grande, de los frailes del mismo título y, a nivel popular, adquirió un prestigio extraordinario, debido a su poder milagroso. Por esta razón, su capilla atrajo a miembros de la nobleza para enterrarse bajo sus pies. En épocas de calamidades públicas, como los años de pestilencias, las autoridades locales dirigían a esta efigie las imploraciones institucionales. En torno al Santo Crucifijo existía fundada una cofradía penitencial, considerado asilo y protector de la ciudad, e incluso una especie de patrón no declarado de la misma. Desde antaño que pugnaba con la de Vera Cruz en antigüedad. Sus hermanos procesionaban flagelándose hasta el humilladero de la Cruz del Campo, la tarde del Viernes Santo. Los pilares y paredes de la capilla, donde era venerado dentro de la iglesia conventual, se venían abajo de la cantidad de tablas, esvotos y reliquias de milagros atribuidos por los fieles que, con promesas, acudían a postrarse ante el Santo Crucifijo. La Sevilla del siglo de oro tuvo en este Santo Cristo la gran devoción popular. También llegó a serlo en todos los pueblos de alrededor. Todavía hoy se conservan algunos cuadros de su advocación, como el del templo parroquial de Benacazón. Se fabricó para la imagen un origen histórico algo misterioso, con cierta fabulación. Existen diversas tradiciones que pretenden confirmar su antigüedad y aclarar su origen. Una de estas es recogida a través de un relato que le confería mucho mito, remontando su encuentro a la Edad Media, aunque quedando asociada al convento desde su descubrimiento. La enigmática leyenda de invención, que comenzó a divulgarse en el siglo XVI,
cuenta que fue encontrado en 1314, cuando un hombre, pobre y labrador, lo halló en un agujero, cavado en la tierra de una huerta, cerca del monasterio agustino. Otras leyendas hablan del hallazgo de esta talla en una cueva en el Prado de Santa Justa, que los frailes agustinos recogerían y llevarían a su convento. Lo que sí es cierto es que se trata de una imagen medieval que se encontraba en la Casa Grande de San Agustín. Pero quienes han estudiado, con rigor, los aspectos formales y estilísticos del antiguo crucificado, valiéndose principalmente de fotografías, lo han catalogado como talla gótica, que puede datar del siglo XIV. Así lo precisa el historiador Álvaro Pastor, en las anotaciones que incorporó al capítulo dedicado por Bermejo y Carballo a esta hermandad, en su libro, Glorias religiosas de Sevilla. Manuel Serrano Ortega nos legó una extensa descripción suya, bastante pormenorizada, antes que fuese destruida la imagen original en 1936, en un trabajo monográfico que le dedicó al Santo Cristo en 1914. Tampoco coincide la narración mitológica con el nacimiento del convento, construido en el transcurso del siglo XIV. Un contradictorio anacronismo histórico que procura transmitir, sin titubeos, es el mensaje de la mucha antigüedad de una talla que perteneció a San Agustín desde sus principios. El historiador Pedro Alonso Morgado narra que el Santo Cristo de San Agustín fue traído de las Indias y que los religiosos lo solicitaron para su convento. Como el cabildo de la catedral hispalense también lo pretendía, tuvieron que dirimir la cuestión los padres del Santo Oficio de la Inquisición, quienes idearon colocarlo a lomos de 2 caballos, que sueltos al azar, se fueron derechos hacia el convento de religiosos. Viernes Santo. Después de la Vera Cruz, todo parece indicar que una de las cofradías de sangre más antiguas era esta del Santo Crucifijo. La misma cumplía rigurosa estación de penitencia, a las 3 de la tarde, a la misma hora en la que murió Jesús en el madero, en dirección a la Cruz del Campo, y estaba formada por un numeroso grupo de flagelantes. El abad Gordillo reseña en sus religiosas estaciones, que llevaban en procesión una imagen semejante al Cristo del convento, por lo que la vieja se quedaba guardada allí. Al enigmático crucificado lo dejaban ver en muy contadas ocasiones. Casi todo el año permanecía cubierto, bajo un tupido velo. Por este motivo se levantaba tanta expectación cuando se descubría algunos viernes del año, cada 25 de marzo, festividad de la Anunciación, y el domingo de Ramos por la tarde, que era el día del Cabildo General para organizar el cortejo procesional, del pago de cuotas, del sermón y el canto del Miserere con música de la Iglesia Catedral. En el sínodo de 1604, el arzobispo Fernando Niño de Guevara había ordenado que las cofradías cumpliesen sus procesiones penitenciales, dirigiéndose a la catedral, práctica que no logró erradicar, del todo, la concurrencia de cofradías y penitentes a la Cruz del Campo. Desde que la procesión comenzó a adentrarse en la ciudad, la hermandad creció en número de acompañantes. Asimismo pasó a recibir mayores donaciones de enseres. Sobre todo, a partir de 1650, después de la memorable intermediación brindada en la epidemia de la anualidad anterior. Queda acreditado el creciente esplendor de su corporación, con el encargo de un paso nuevo para el crucificado, en 1651, cuyo trabajo se encomendó al reputado artífice Francisco Dionisio de Rivas. La noticia del contrato de aquella gran urna procesional la dio a conocer el investigador de Historia del Arte, Francisco de Paula Cuellar Contreras, en el Boletín de las Cofradías el año 1978. En aquellas décadas de finales del siglo XVII, en pleno apogeo de la Semana Santa barroca, acompañaban al crucifijo hermanos de azote y también de luz. Por indicación de la autoridad eclesiástica, los portadores de cirios tenían la obligación de ir sin antifaz, con la cara descubierta. Unas anotaciones contables del archivo de la Hermandad del Gran Poder ponen de manifiesto la interrelación entre ambas corporaciones. En 1662, la Cofradía del Traspaso, entonces radicada en el convento del Valle, relativamente cerca de San Agustín, tuvo la obligación de tener que entregarle a la del Santo Crucifijo un número importante de túnicas de luz, de color negro, para que pudiesen ser empleadas en la procesión del Viernes Santo. Asilo y protector. Estos fueron los títulos que acabó ganándose, en elogio a su capacidad taumatúrgica. Desde siglos anteriores tomó fama de haber sido sacado en procesiones extraordinarias por auspiciar grandes favores en momentos adversos. Un año de gran sequía, llovió tanto tras su salida que tuvo que quedarse resguardado, de noche, en la ermita que había junto al humilladero de la Cruz del Campo. Pero el prodigio más memorable lo hizo en 1649,
cuando la terrible epidemia de peste esquilmaba el vecindario sin compasión. Y los sevillanos, en agradecimiento, llevaron a la imagen el 2 de julio a la Santa Catedral, el día en el que comenzó Sevilla a recobrar la salud. El 25 de aquel mismo mes pudieron izarse, felizmente, las banderas blancas en el Hospital de la Sangre, sede actual del Parlamento andaluz, proclamando la buena nueva. En reconocimiento a la protección dispensada durante aquel trance, el ayuntamiento acordó celebrar todos los años, el 2 de julio, una función religiosa ante la efigie en acción de gracias por el inolvidable acontecimiento de salvación. La Hermandad de San Roque solicitó al consistorio, en 1991, recuperar aquella tradición, que afortunadamente pudo retomarse. Una vez concluida la Guerra de la Independencia en 1814, se reanudó la estación penitencial del Cristo de San Agustín a la Cruz del Campo, aunque terminó decayendo. El año 1817 vio la luz un libro sobre las antigüedades del crucifixo, obra de José María Montero de Espinosa. Las distintas exclaustraciones aplicadas por los gobiernos liberales, desamortización de Mendizábal, contra el convento de San Agustín, motivaron varios traslados del crucifijo y otros bienes muebles de propiedad agustina pasaron a la parroquia de San Roque. A este templo fue mudado ya definitivamente, en 1835. Luego, el ayuntamiento procuró mantener el culto de la imagen, que cumplió varias procesiones extraordinarias de rogativas y salió por Semana Santa algunos años en las décadas finales del siglo XIX. Pero su grado de fervor había comenzado ya a disiparse tras la caída del antiguo régimen. La última vez que salió fue en 1927, y desgraciadamente, la antigua imagen resultó quemada en la destrucción de la parroquia durante los sucesos de 1936. Nuestros antepasados del medievo cristiano levantaron monumentos religiosos sobre las antiguas calzadas romanas, casi a modo de arcos triunfales, hacia donde los caminantes dirigían sus pasos y oraciones requiriendo protección divina. La importancia del sitio de paso fue tanta, que, conforme se fue construyendo la Sevilla cristiana, el monumento se convirtió en un elemento de devoción popular para los sevillanos, y también para quienes venían de fuera. Y por aquellos lares del camino se levantó el convento de frailes donde floreció la enorme devoción a su Santo Cristo. Esta es la peregrina historia de una imagen, que atesora un tremendo valor simbólico por su significación dentro del amplio devocionario popular sevillano. Languideció y murió, sí, pero manteniéndose cerca de su cuna, sin renunciar a sus orígenes. En el extrarradio, lejos del centro, como un inolvidable Cristo del camino desde donde se hizo, defensor de Sevilla. Estampa. Una de las fórmulas propagandísticas más eficaces empleadas en el pasado para extender el buen nombre de esta imagen hacia otras fronteras, fue la impresión gráfica. Desde Sevilla saltó su devoción a Hispanoamérica, a la luz del estudio elaborado por Antonio Flores Holgado. Son varias las estampas antiguas que se conocen dedicadas a esta devota efigie. Reproducimos una publicada en 1802, que los frailes agustinos dedicaron al cardenal Luis María de Borbón, y cuya recreación está bastante idealizada. Desde luego, se asemeja poco a la realidad, pues la anatomía representada no es la propia de un crucificado de estilo gótico. Ni tampoco la disposición de su cuerpo. Carece, además, de otros elementos inherentes al crucifijo como la peluca artificial y el alargado calzón que cubría el paño de pureza. Su eminencia, el señor Borbón concedió 100 días de indulgencias a todas aquellas personas que rezasen un credo ante el sagrado simulacro, por lo que el impreso formula una invitación para visitar la capilla, después de las numerosas muertes ocasionadas por la epidemia de fiebre amarilla. En Sevilla fallecieron millares de personas y este santo crucifijo volvió a ser reclamado como defensor del ataque epidémico. Si te está gustando el vídeo te pido que te suscribas a mi canal. Le des like y actives la campanita así cuando suba un vídeo te avisará. Es muy importante para que este canal siga creciendo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. Santo Crucifijo de San Agustín. El primitivo crucificado es una obra anónima. La réplica es obra de Agustín Sánchez Cid Agüero en el año 1944. La devoción al Cristo de San Agustín surge en el siglo XIV con la imagen del Santo Crucifijo que se veneraba en el convento de San Agustín de dicha ciudad. Esta talla era la de mayor devoción de la ciudad durante varios siglos, lo que es el gran poder en la actualidad. Su fama se creó por las veces que lo sacaban en procesión extraordinaria en situaciones adversas como la vez que
tuvo que ser resguardado en la cruz del campo tras salir en sequía, produciendo que lloviera de manera abundante aquel día. Su devoción de antaño era tal, que no se entendía la Semana Santa sin la presencia del crucificado en las calles de Sevilla, llevando tras de sí verdaderas legiones de fervientes devotos, tanto en los cultos de reglas como en las rogativas extraordinarias que se realizaban. Hay estudiosos que llegan a afirmar que si tuviésemos que contabilizar de algún modo la devoción que la ciudad de Sevilla llegó a profesar por este crucificado, deberíamos sumar la devoción que despierta en la actualidad el Gran Poder, la Macarena y la Esperanza de Triana mencionada anteriormente. En torno a 1314, aparece en Sevilla la imagen del Santo Crucifijo de San Agustín. Era esta imagen una de las más curiosas e interesantes esculturas que hubo en Sevilla al estilo románico del siglo XIV. La cabeza era muy expresiva, carecía de modelado, muy pobre en el torso. El perizoma era muy grande y ofrecía pliegues simétricos. El Santo Crucifijo ostenta sobre su cabeza, en la actualidad, nimbo crucífero y aureola metálica circular nimbada en forma de aro, a la manera visigótica, pues eran normales en esculturas de esta época. En 1810 los monjes agustinos son expulsados del convento en el que habitaban, y es entonces cuando llevan al Santo Crucifijo a la iglesia de San Roque, la cual desde entonces se convertiría en la casa definitiva del mismo. El mayor parecido entre el Cristo anterior y el actual lo encontramos en el torso y el perizoma. Las piernas, sin embargo, muestran una posición menos forzada al llegar a los pies en el actual. Aunque tanto la cabeza como los brazos son de traza y talla muy similares. Las mayores diferencias las encontramos en la posición de los mismos. La cabeza de la actual imagen presenta una posición de menor inclinación y caída en el cuello, y el ángulo que forman los brazos con la cruz es mucho menor en el actual, por lo que la sensación es que el cadáver cuelga de la cruz de forma menos violenta. Todas estas diferencias hacen del Cristo una talla mucho más dulcificada. Al margen de la más que visible diferencia con respecto a los crucificados de nuestra actual Semana Santa, al llevar cabellera de pelo natural, presenta igualmente la diferencia de portar nimbo en vez de las clásicas potencias. Más singular aún resulta que la lleve por duplicado, figurando una colocada sobre la cabeza y otra sobre la cruz. Desde 1990 la Hermandad de San Roque tiene concedido el título y la advocación del Santo Crucifijo de San Agustín, por parte de la Vicaría General, siendo también unos de los titulares de dicha hermandad. En 2021 se realizó un proyecto de paso procesional que, siguiendo el modelo de paso peana con el que procesionaba el Santo Crucifijo hasta el siglo XIX, y que podemos observar en la pintura de la rogativa de 1737. No sé los planes que tenga la hermandad, pero con este vídeo quiero engrandecer y dar a conocer, para quien no conozca, esta gran imagen y devoción que antaño tuvo, y que me consta que aún sigue teniendo. Con este vídeo animo a la hermandad a que recupere para Sevilla tan bonita e histórica estampa, ya que Sevilla le espera. Y para finalizar, Santo Crucifijo de San Agustín. Cada miércoles santo a las 3 en punto, el poeta cruza la plaza del Cabildo para ver al Cristo de San Agustín. Está la brisa quieta y mudo tiene el llanto, se agita su mirada y pone a prueba su corazón, como pedirte cuentas, Señor, qué lección que perdones, lo que aún no puedo yo. Rauda y fría como saeta, la región de la muerte rozando, atribulado su amor, solo te tenemos a ti, sálvanos. Y así, un año y otro año el poeta de traje oscuro a la salida del crucificado, con su hora exacta en el reloj. Este año te mirará más cerca, musitará su oración por fin delante de ti, Señor de San Agustín. Tímidos, temblorosos, son los pensamientos de los mortales, pero tú, Jesús, lejos de los gestos banales, perdonas los pecados sin enjuiciar nuestros males. Desde el cielo contemplas barra diagonal por ver si te buscan los hombres, y parece de noche siempre quien hace daño la luz aborrece. Vino pues la luz enviada, escudo de los inocentes, y crucificamos tanta luz. Perdona a tus hijos, Padre, porque no saben lo que hacen. Llegado este momento, me gustaría pedirte, si te gustó el vídeo, que te suscribas a mi canal y actives la campanita. De esa manera, cuando suba un vídeo te avisará. Espero que le haya gustado. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.